hayan leído no solamente el versículo, sino que se lo hayan aprendido de memoria. Pero lo más importante es que lo interioricen y lo tengan en cuenta para el resto de sus días. Y ese versículo está en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8. No es un versículo muy conocido porque generalmente el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos es un capítulo extraordinario y hay versículos tremendos, y el más conocido probablemente sea el 28, ese que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Pero el 18, que es el que yo suelo poner, es un versículo muy bonito que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Podríamos leerlo todos juntos en alta voz, ya que lo tenemos ahí en la pantalla? ¿Sí? Vamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. He consultado con otras muchas versiones de la Biblia a ver si había alguna diferencia entre una versión u otra. Y después de haber consultado, ya digo, muchas versiones, una de las que más me gustó fue la versión de esta Biblia, que es la Reina Valera del 2020. Y el mismo versículo, el mismo texto, pero en esta versión dice: yo reconozco que tenemos que sufrir, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me alegro mucho de que en esta tarde nuestro hermano Javier, su esposa y Aarón estén con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos a vuestra casa. Siempre es un gozo tenerlos con nosotros aquí. Dios les bendiga grandemente. Yo comparo a una persona que está pasando por aflicciones con una persona que está en el hospital. No quiere estar ahí, está deseando salir de ahí, pero sabe que tiene que estar ahí. Es el mejor lugar. No conozco a nadie que diga: no, yo me quiero seguir quedando en el hospital. Quiero vivir aquí permanentemente. Nunca he conocido a ningún paciente, a ningún enfermo que diga: esta es mi casa, yo prefiero quedarme aquí. Todos los que hemos ido a ver a hospitales, todos siempre dicen: oren para que pronto pueda salir de aquí e irme a mi casa, ¿verdad? Pero saben que tienen que estar ahí, porque ahí es donde están siendo tratados, ahí donde están siendo curados. Y de ese lugar saldrán mejor que cuando entraron. Generalmente es así, ¿verdad? Uno va al hospital con el deseo de que te curen, de que den con el diagnóstico correcto, que te pongan las medicinas y el tratamiento adecuado para que cuando llegue el momento, según lo que opina el médico, te den de alta y te vayas a tu casa, repito, mejor de lo que entraste al hospital. Con las aflicciones pasa exactamente lo mismo. Nadie quiere ser afligido, pero si Dios ha permitido que vengan esas aflicciones a tu vida, Él, que es nuestro médico divino, el médico del alma, el que no se equivoca nunca en su diagnóstico, nos dice que tenemos que estar ahí para ser tratados en una o en varias áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hay aflicciones que vienen por nuestra mala cabeza. Aflicciones, problemas, sufrimientos que vienen porque te has portado mal. Es así. Aflicciones que podías haber evitado si hubieras hecho la voluntad de Dios. Aflicciones que nunca tenías que haber experimentado, cosas que nunca tenías que haber perdido si hubieras hecho las cosas como Dios manda.
Y a veces hay aflicciones que nosotros nos hemos buscado, consecuencias que vienen por nuestra mala cabeza, nuestras malas decisiones. Pero hay otro tipo de aflicciones que vienen sin buscarlas, incluso diría que sin esperarlas. Te vienen, te sorprenden. Y después de estudiar este tema y de ir para atrás y para adelante, leyendo por aquí y leyendo por allá, ¿saben? He llegado a una conclusión. Es imposible huir de las aflicciones. Es imposible. Lo mires como lo mires, siempre habrán aflicciones en esta vida. Algunos quieren vivir en esta tierra como si esta tierra fuera el paraíso, el jardín del Edén. Y nos equivocamos rotundamente si nuestro planteamiento de vida es ese. Si tú quieres vivir en esta vida con todas las comodidades, con todas las cosas que se te apetecen, creyendo que de esa manera serás 100% feliz, permíteme decirte que eso nunca lo vas a experimentar. Porque Jesús nos enseñó que nosotros estamos de paso, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y cuándo se nos va a meter eso en la cabeza? Por muy buenas cosas que tengamos, por mucho dinero que tengas, por una buena familia que tengas, por buena ropa, buen coche, todo lo que tú quieras, jamás tu alma estará 100% satisfecha. Es que ni a los multimillonarios, ni a los que ni siquiera saben cuánto dinero tienen en las cuentas bancarias, ni siquiera ellos se sienten 100% satisfechos. Siempre tienen que estar inventando algo. Siempre tienen que estar haciendo algo. Porque ellos saben que en lo más profundo de sus corazones hay una insatisfacción, hay un vacío que nada ni nadie podrá llenar. La felicidad no es posible 100% en esta tierra. Es imposible. Nuestra alma no es de este mundo. Nuestra alma tiene un destino eterno. Y es como si pones a un esquimal a vivir en el desierto del Sáhara, 50 grados a la sombra. O viceversa, tomas a un beduino del desierto y te lo llevas al Polo Norte a vivir. Nunca se sentirá satisfecho. El ser humano se ha sentido insatisfecho desde el minuto 1 hasta el final de la historia de los tiempos. Y uno dice, ¿y por qué nunca me satisface todo lo que tengo o todo lo que hago? ¿Y por qué incluso a veces tengo que pasar por ciertas y determinadas aflicciones? Yo no tengo todas las respuestas. Ojalá las tuviera. Si tuviera todas las respuestas, probablemente ya no estaría en este planeta Tierra, estaría en el cielo, sentado con mi Señor allí. Hay cosas que nunca vamos a entender. Yo recuerdo hace muchos años que vino una mujer que era la capellana de la cárcel de Sing Sing en Estados Unidos, en Nueva York, una de las cárceles más terribles que existen. Yo era prácticamente un jovencito recién convertido y ella predicó un mensaje que casi, no digo todo, pero casi te lo podría repetir de memoria. Porque en aquellos días yo no tomaba apuntes como después lo he hecho. Yo me aprendía las cosas de memoria y repetía en mi casa una y otra vez los sermones de los predicadores que nos visitaban. Me los aprendía de memoria. Y la introducción de aquella hermana cuando comenzó a predicar fue la siguiente. Hay una pregunta que nos puede terminar volviendo locos. Y cuanto antes la destierres de tu mente, mejor será para ti. Y la pregunta es, ¿por qué? Así empezó esta hermana su mensaje hace más de 40 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hay cosas que nunca vamos a entender. Pero lo que sí tenemos que entender, y creo que ya muchos de ustedes lo tienen, no claro, clarísimo, es que Dios no se equivoca nunca. Que Dios es perfecto. Y algo que creo que también ustedes ya saben a estas alturas, es que Dios no es injusto para tratarme de una manera incorrecta a como yo debería ser tratado.
Las aflicciones son inevitables, totalmente inevitables. Pero también he descubierto algo, y es que las aflicciones, todas, absolutamente todas, las más duras que te puedas imaginar, por mucho que duren, todas son pasajeras. Todas terminando. Acabo de terminar de leer un libro que no lo he leído en 2 días, lo he leído en horas, porque no he estado todo el día leyendo desde la mañana hasta la noche, pero en unas horas me lo he leído todo, de tapa a tapa. Ya el título es increíble. Se titula El hombre más feliz del mundo. Les recomiendo a todos que lean ese libro. Me lo regaló mi hermana Canderina. Y ahí lo había puesto en la biblioteca de mi casa hasta que ayer o antes de ayer me lo encontré y empecé a leerlo y me lo terminé en horas. Es la historia de un superviviente de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi. Y este hombre cuenta toda su trayectoria, prácticamente desde jovencito hasta que tiene más de 100 años y ya habla de sus hijos y de sus nietos, e incluso hasta de sus bisnietos. Y es impresionante ver lo que este hombre cuenta allí, todo lo que él padeció, pero él tomó una decisión en uno de aquellos terribles campos. Él hizo un juramento y dijo: no voy a permitir que me destruyan por dentro. Llegó a pesar 24 kilos. Un hombre mucho más alto que yo. 24 kilos. Vio morir a toda su familia prácticamente. Pero logró sobrevivir y cuenta su historia de cómo tuvo que huir de un lugar a otro, de todas las humillaciones y vejaciones y terribles sufrimientos por los que pasó, hasta que finalmente se va a vivir a Australia y allí empieza una vida nueva. Realmente es un libro extraordinario. No vayan a pensar que es un libro de tristezas, es un libro que ya el título es muy sugerente porque se titula El hombre más feliz del mundo. Ahora, si tuviéramos que buscar en el Nuevo Testamento a un hombre que sufrió hasta decir basta, sin lugar a dudas, ese hombre fue el apóstol Pablo. El día que este hombre tiene aquel encuentro que le transformó la vida, el Señor le había dicho a un tal Ananías que fuera a orar por él para que recuperara la vista. Y yo no sé si lo que el Señor le dijo a Ananías, él se lo dijo a Pablo, no lo sé, tal vez algún día se lo preguntaré a él. Pero el Señor le dijo: yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo no sé por qué Dios tomó esa decisión, pero Dios quería que Pablo experimentara en carne propia los sufrimientos que le hizo pasar a los demás. Cuando él torturaba a la gente, cuando él encarcelaba a la gente, cuando él humillaba a aquellos que él consideraba que eran los peores enemigos para Dios, el Señor le dijo: tú vas a padecer en carne propia lo mismo o más que le has hecho sufrir a las personas que creían en mí. Y él pone en una lista que gracias a Dios la tenemos en la Biblia. Quiero llevarles a una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, concretamente 2 de Corintios, por favor. Vengan conmigo. La lista de sufrimientos del apóstol Pablo, tremenda. 2 de Corintios, por favor. Capítulo 11. A partir del verso 23. Escuchen esto con atención, por favor. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y ahora presten atención. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, no dice de los gentiles, solamente cuenta de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es decir, 195 latigazos. Este hombre que les cuento del libro, lo condenaron un día a recibir una serie de latigazos y dice que al tercero le destrozaron la espalda para siempre, al tercero. Y este hombre habla de 195 azotes. Ahora entiendo por qué él en una de las cartas que escribe, creo que es a los Gálatas, le dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Si uno viera la espalda de Cristo sería todo un mapa, ¿verdad? Estos latigazos fueron en Iconio, estas cosas fueron en Listra, esto fue en Filipo, ¿verdad? 195 latigazos, pero hay más, hay más. 3 veces he sido azotado con varas. La Biblia solo cuenta una en Filipo, ¿se acuerdan? Dice que después de haberlo dado con varas mucho, los metieron en la cárcel, pero dice que fueron 3 veces. Una vez apedreado. Dice que lo tomaron por muerto, ¿se acuerdan? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Tiene que ser una experiencia terrible. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y por si esto fuera poco, si leyéramos el capítulo 12, dice que el Señor le mandó un aguijón en su carne para que no se enalteciera sobremanera. Aguijón por el cual le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara y el Señor le dijo que no se lo iba a quitar, sino que más bien tenía que gozarse en aquella prueba tremenda. Cuando él escribe, por ejemplo, al joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5, dice algo muy interesante de pastor a pastor. Pablo le transmite este mensaje a Timoteo. Escuchen este texto, 2 de Timoteo 4, 5. Tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones, no huyas de ellas. Sopórtalas con gozo, con la paz, con la presencia de Cristo. Sopórtalas. Nuestro Señor Jesucristo dice algo tremendo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Escuchen este texto. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya el mismo Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis sí o sí aflicción. Ganes dinero o estés en el paro, seas hombre o mujer, lleves poco tiempo o mucho tiempo en los caminos del Señor, las aflicciones siempre estarán en el mundo. En algunas ocasiones, repito, las veremos venir, y en otras ocasiones
nos tomarán por sorpresa. Pero si os habéis fijado en el orden del primer versículo que leí, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es como un orden cronológico, como una ley espiritual. Primero las aflicciones, luego la gloria. Ahora en el presente aflicciones, en el futuro gloria eterna. Así como las aflicciones todas, absolutamente todas, por mucho que nos hagan sufrir o llorar, todas son pasajeras, todas son efímeras, todas tienen fecha de caducidad. La gloria de Dios es eterna y nunca se acabará. Y es más, no vamos a experimentar la gloria si primero no aprendemos a gozarnos en la aflicción. El único que pasó de la gloria a la aflicción, el único fue Cristo. Y ahora les voy a decir por qué. Cristo pasó de la gloria más absoluta, de estar en la presencia del Padre por la eternidad, descendió hasta lo sumo y se hizo hombre obediente hasta la muerte de cruz. Y pasó por todo tipo de aflicciones. Y dice la carta a los hebreos, y aunque era hijo por lo que padeció, es decir, por las aflicciones, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, lo tuvo que perfeccionar por medio de las aflicciones. Es decir, él deja la gloria, pasa por aflicciones para volver nuevamente a recuperar la gloria. Y eso lo hizo solamente él, para que nosotros nunca pasemos de la gloria a la aflicción, sino al revés, de la aflicción o aflicciones a la gloria permanente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Así que este es el proceso. No esperes vivir aquí en esta tierra como si fuera una especie de jardín del Edén, una gloria permanente, porque te vas a llevar una tremenda desilusión. Cuando tengas el mundo en la mano, cuando tengas todo por lo que has luchado toda tu vida, dirás, todavía siento insatisfacción y vacío en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha creado para la eternidad, no para este tiempo temporal. Por eso, por mucho que tengamos, por mucho que riamos, por mucho que disfrutemos, nuestra alma no está cómoda, nuestra alma no está a gusto aquí. Dice que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es como cuando al niño lo quitas de los brazos de su madre y tú lo quieres consolar y tú quieres dejar que llore, pero no lo vas a conseguir. En el momento en el que vuelve a los brazos de su madre, deja de llorar, hasta sonríe, se calma, se relaja, porque ha vuelto a los brazos de su madre. Nuestra alma estuvo conectada en un principio con Dios. La comunión que Dios tenía con el hombre y el hombre con Dios era perfecta. Había una comunión hermosa, todo era armonía, todo era perfección. No había corrupción, no había inmoralidad. De hecho, dice que vivían hasta desnudos. No tenían ni siquiera necesidad de cubrirse. Un clima perfecto, los animales, todo era una armonía absoluta. Hermanos, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. La misma creación cayó bajo maldición. Comenzaron a surgir de la profundo de la tierra cardos, espinos. La tierra ya no producía con la vitalidad, con la fuerza de antaño. Todo cambió. El hombre comenzó a sentirse vacío, de mal humor, desanimado, deprimido, enojado. Comenzó a tener una revolución dentro de su ser porque se había desconectado de Dios. Y eso perdurará hasta el fin de los tiempos. Pero esa alma, ese espíritu, esa conexión que el hombre tuvo con Dios, anhela volver a tener esa comunión con Dios. Es verdad que ahora tenemos comunión con Él, claro que sí, pero no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. La comunión que podemos llegar a tener con Dios aquí en la tierra, con la comunión perfecta que tendremos con Él en la eternidad. Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas cuando venga lo perfecto, y Él es lo perfecto, entonces todo se acabará. Ya no hará falta orar. ¿Para qué?
Ya no hará falta ayunar, ya no harán falta lágrimas ni ayunos, ya no hará falta nada porque estaremos en la perfección absoluta que Adán y Eva experimentaron pero que perdieron por consecuencia del pecado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las aflicciones? ¿Es que acaso a Dios les gusta vernos sufrir? ¿Es que acaso Dios disfruta vernos pasarlo mal? No. Aunque no lo entendamos, porque todavía somos de carne y hueso, las aflicciones tienen el objetivo de perfeccionarnos y de acercarnos a Dios. Hay un versículo bíblico que respalda esto y es 1 de Pedro 1, del 3 al 7. Escúchenlo bien, por favor. Apréndanselo si pueden de memoria. 1 de Pedro 1, del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos ha dado la fe exactamente igual que el oro se prueba por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada por las pruebas, por las aflicciones de la vida, ¿verdad? Y dice, si es necesario, Dios permitirá que pase por el fuego. Si es necesario, Dios permitirá que vengan aflicciones a mi vida. Pero ¿quién es el que dice es necesario? ¿Yo? Yo nunca lo vería necesario. Porque generalmente tenemos la tendencia de vernos a veces mejor de lo que realmente estamos, ¿sí o no? Tenemos varias tendencias los seres humanos, lógicamente unos más que otros. Solemos amplificar, solemos hacer más grandes los sufrimientos y minimizamos la gloria de Dios, ¿no? Es una tendencia que tenemos, ¿no? Pero también tenemos la tendencia a no ver necesario el sufrimiento, a no ver necesario las pruebas. Si fuera por nosotros, nunca pasaríamos por ninguna prueba, nunca entraríamos a la presencia de Dios y le diríamos, Señor, hoy quiero que me mandes esta prueba y el mes que viene mándame esta y dentro de un año mándame esta otra. Seguramente nunca quisiéramos entrar a esa habitación y abrir los cajones y ver todas las pruebas que Dios ya tiene preparadas de antemano para nosotros. Seguramente nunca quisiéramos entrar a esa habitación. ¿Quién es el que estipula? ¿Quién es el que decide? Es necesario, aunque no lo veas, que pases ahora por esa prueba. Él. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que dice, es necesario, Manolo. Es necesario. Cuando uno va a la última iglesia de la cual habla la Biblia, en el libro del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, uno va observando cómo van las iglesias, cómo empieza la primera dejando su primer amor, la de Éfeso, cómo van iglesias, ¿verdad? Teniendo, digamos, como el altar humeando, pero no con el fuego de Dios. Uno ve cómo la iglesia se ha ido, digamos, deteriorando con el paso del tiempo, hasta llegar a la última, que es la iglesia de la Odisea. Y cuando la iglesia habla de sí misma, los miembros, ¿qué decían? ¿Verdad? ¿Qué comentaban los hermanos de esa congregación, igual que la nuestra hoy aquí o cualquier otra? ¿Qué comentaban los hermanos de ellos mismos? Decían, nos hemos enriquecido. ¿Cuándo los cristianos habían sido ricos? Si siempre habían sido maltratados, gente humilde, gente pobre, que tenía que dejarlo todo y salir corriendo para salvar la vida. Pero esta no. La iglesia de la Odisea no tiene que huir. La iglesia de la Odisea no es como aquel hombre llamado
Lot, que tuvo que dejarlo todo para salvar la vida. No, la iglesia de Laodicea no era una iglesia perseguida, era una iglesia satisfecha consigo mismo. Era una iglesia rica. No había tenido que dejar, al contrario, dice, nos hemos enriquecido. Pero escucha, llegaron a decir los miembros de la iglesia, probablemente incluso hasta el pastor, de ninguna cosa tenemos necesidad. Ese era el concepto que ellos tenían de sí mismos. Sin embargo, cuando el Señor le habla a través de Juan, ¿qué les dice? Estáis ciegos, desnudos, miserables, desventurados. Fíjate que habían llegado hasta perder la presencia del Señor entre ellos y no se habían dado cuenta. Es ahí donde el Señor dice aquel famoso texto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es que ninguno de ellos hablaba así. Ninguno de ellos decía: hermano, estamos mal. Ya no está el Señor entre nosotros. Ya se nos ha ido ese gozo, esa paz, esa pasión, ese entusiasmo, ese deseo de aprender, de congregarnos, de estudiar la Biblia. Ninguno, nadie hablaba así. Repito, ni el pastor de la iglesia hablaba así. Es el Señor el que tiene que intervenir, y tiene que intervenir por el bien de ellos, porque se iban a terminar destruyendo en ese conformismo, en esa vida sin compromiso, en esa vida de tenemos, pero no somos. Se iban a terminar destruyendo como se han ido destruyendo los imperios que lo tuvieron todo y al final terminaron perdiéndolo todo. Uno dice, bueno, el imperio de los babilónicos fue destruido por el otro, ¿no? Por el otro que se levantó, el de los medos persas. ¿Y los medos persas quién los destruyó? Los griegos. ¿Y a los griegos quién los destruyó? Los romanos. ¿Y a los romanos? Nadie. ¿Quién destruyó el imperio romano? Ellos mismos se terminaron destruyendo. El imperio más largo de la historia, casi 1000, no llegaron a 1000 por poco. Casi 1000 años de imperio. Dominaron todas las naciones de Europa. Dominaron el Oriente Medio, dominaron el norte de África. Eran poderosos, donde iba Roma dejaba su huella, ¿verdad? Hasta el día de hoy podemos ir por toda Europa viendo los vestigios, las ruinas del imperio romano. ¿Pero dónde están? Incluso la capital de ellos, Roma, vas a verla y sí, es como una especie de gran museo, pero totalmente destruida. Estuve en la casa de Tito, ¿saben? En la casa del general Tito, el hijo de Vespasiano, aquel que fue a Jerusalén y quemó el templo. Yo estuve dentro de la casa de Tito. Es impresionante de grande, enorme, gigantesca. Todos son ruinas y ruinas y ruinas. Terminaron destruyéndose ellos mismos. Y hay gente que se están destruyendo a sí mismas. No le eches la culpa a Satanás, ni a los demonios, ni a la iglesia, ni al gobierno. Hay gente que se está destruyendo a sí misma. Porque esa es una de las características típicas de la humanidad. Los animales no se autodestruyen, ¿verdad? Pero sin embargo el hombre tiene ese germen dentro de sí mismo que es capaz de hacerle la guerra a un semejante simplemente para quedarse con su casa, con su mujer o con sus riquezas. Y por eso, queridos hermanos, dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Vayas a donde vayas. Los hermanos en Estados Unidos, aquellos que siempre ven Estados Unidos como la meta, como el paraíso terrenal, también en Estados Unidos hay aflicciones, Y también las hay en Singapur, y también las hay en África, y las hay en todas partes de la tierra. Y entonces es cuando podemos entender aquellas palabras de Pedro. Qué palabras tan sabias cuando dijo: hermanos, por favor, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Cuando las mismas pruebas, las mismas aflicciones, las mismas luchas, las están experimentando nuestros hermanos en todas partes de la tierra. Así que no te sientas como un bicho raro cuando estás siendo afligido en tu economía, en tu salud, en tu trabajo, en tu matrimonio. No te sientas como un bicho raro, como diciendo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Te recuerdo que todas las aflicciones del justo son pasajeras, pero la gloria que viene sobre nosotros será eterna y permanente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero es el precio. Ya sé que se ha dicho muchas veces que la salvación es gratis. No es verdad. Perdonen, no es verdad. La salvación no es gratis. La salvación era muy costosa, tan costosa que ninguno de nosotros podíamos haberla comprado. Él la pagó, Él la compró con su sangre. Y hoy hemos recordado que Él derramó su sangre cuando participamos del pan y del vino, ¿sí? La salvación es gratis para nosotros porque Él pagó el precio que nosotros nunca íbamos a poder pagar. Pero la madurez hay que pagarla, amigo. Claro que hay que pagar un precio para llegar a ser maduro. Por supuesto que sí. Claro que hay que pagar un precio y altísimo para poder llegar a conocer y dominar la Biblia. Claro que sí. Horas de estudio, años de estudio. Por supuesto que sí. Y la santificación, aunque es algo que produce el Señor en nosotros, claro que hay que pagar un precio tremendo. Nadie llega a la madurez por mucho tiempo que lleve congregándose en esta o en cualquier otra iglesia. Para llegar a esos niveles de madurez hay que pagar un precio y hay que sudar la camiseta y a veces hay que llorar mucho, amigo. Porque yo tengo un refrán y lo sé por experiencia, que lo que se aprende llorando nunca se olvida. Amén, hermanos. Lo que tú aprendes con sudor y lágrimas, con sufrimiento, es como una señal indeleble en tu mente, en tu memoria, que nunca, jamás se olvida. Ahora bien, en medio de la aflicción hay algo que tú tienes que saber y que no tienes que ponerte nervioso. Y es como un silencio donde parece que Dios no está, donde parece que Dios no hace nada. Parece como que Dios se ha ido y las hojas de los árboles no se mueven y el viento del Espíritu no sopla en tu corazón. Y por eso los gritos desgarradores de David, de Jeremías, de Elías y de tantos hombres de Dios que decían, Dios mío, ¿dónde estás? Que no te veo, que no te siento. Pero es que hay una característica que yo he ido descubriendo de mi Dios. Y es que a Dios le gusta trabajar en silencio. Dios trabaja en silencio. Es cuando mejor trabaja. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo algunas obras, algunos cambios en este salón, había una persona que todas las mañanas traía una radio o un aparatito de música. Era imposible para él trabajar sin música. Yo le decía muchas veces, oye, ¿no estás cansado ya de tanta radio y de tanta música? Dice, es que yo no puedo trabajar sin música. Hay otros que trabajan así con un palillo en la boca, ¿lo habéis visto? Y silbando, no sé cómo lo pueden hacer. O con un cigarrito ahí colgando de los labios, ya medio apagado, pero cuando se dan cuenta, lo encienden. ¿Se acuerdan? Pero Dios no es así. A Dios no le gusta hablar cuando Él está trabajando. Parece que hay un silencio en el que Dios se ha ido y se ha olvidado de nosotros. Pero cuando estés en ese silencio de Dios, es cuando Dios está trabajando en tu vida. El silencio que yo noté en esta iglesia en los días del confinamiento
ustedes no lo conocieron. Ustedes siempre han oído algún ruido en este local, o de un niño corriendo, o de un niño que llora, o de una hermana que entra, o de alguien que sale del baño, o de alguien que está hablando arriba. Ustedes, muy pocos de ustedes, creo yo, que han visto este salón en absoluto silencio durante días y días, semanas y meses. Yo tuve esa experiencia aquí dentro, cuando todo estaba en silencio, y muchas veces bajaba durante la noche y toda la ciudad estaba en silencio, y me paraba ahí en la puerta de la iglesia y miraba para afuera y no se oía nada. No había aviones, no había barcos, no había coches, no había nada. Y cuando uno entraba aquí adentro, esto era un silencio total y absoluto. Y cuando incluso llevábamos a cabo los cultos de los jueves y de los domingos a puerta cerrada, porque no se podía venir, yo predicaba en el más absoluto silencio. No había un amén, no había alguien que tosía, no había alguien que se levantaba y se iba al baño o volvía, no había alguien que movía la mesa. Era predicar en absoluto silencio. Y por eso yo nunca olvidaré aquellos días de mi vida, jamás, nunca los podré olvidar. Prediqué en silencio absoluto. Pero yo pensaba que en aquel silencio no estaba pasando nada. Pero por eso hoy, casi 3 años después, ahora en marzo, casi 3 años después, yo puedo decir delante de Dios que cuando más silencio hay en el mundo espiritual es cuando más Dios está trabajando. Porque eran aquellos días, era en aquellas semanas, era en aquellos meses cuando Dios comenzó una revolución en miles de vidas que nosotros no vimos hasta casi un año después. Cuando comenzamos a ver las caras, cuando pudimos tocar las manos y abrazar a aquella gente que decía: yo me convertí en aquellos días, yo acepté al Señor en aquellos días, yo me reconcilié con el Señor en aquellas semanas. Y nosotros no veíamos nada, pero Dios nos enseñó que en ese silencio era cuando Dios estaba obrando más que en toda nuestra vida. Más que en toda nuestra vida. Y no sé si en algún otro momento lo volverá a hacer de una forma tan clara y directa y contundente como en aquellos días. Los días de silencio, los días de aflicción cuando la gente moría y cuando las noticias eran terribles y cuando la gente vivía con aquel pánico, con aquel temor. ¿Y qué pasará con el turismo en Canarias? ¿Volverán a abrirse los hoteles? ¿Volverá la hostelería a funcionar? ¿Volverán a verse los parques llenos de niños jugando y corriendo? ¿Se volverán a ver aviones volando por nuestra isla? ¿Se volverá otra vez a ver la vida normal que veíamos en aquellos días de incertidumbre, de aflicción para el mundo, sin lugar a duda, y también, como no, para la iglesia? Era cuando Dios más estaba obrando. Y después vino un poco de la gloria de Dios que todavía estamos disfrutando. Y ahora nuestro hermano Anderson, ¿dónde está? Está con nuestros hermanos en Madrid, en ese salón que ellos han alquilado, porque esa fue parte de la obra que el Señor hizo en aquellos días de silencio. ¿Y dónde estuvimos nosotros la semana pasada? En un país que jamás hubiera ido si no hubiera sido por la obra de Dios, en Bélgica, en Bruselas. ¿Con quién? Con un grupo de hermanos que allí fueron ministrados y bendecidos durante aquel tiempo de silencio. Y allí conocimos a nuestros hermanos de Holanda, que también vinieron haciendo un esfuerzo, viajando horas para estar allí con nosotros. Y allí conocimos a aquella hermana que ustedes la conocerán, si Dios quiere, en el mes de abril, en el Congreso en Toledo. Aquella hermana que hace 2 años el marido de su hija estranguló a su hija única y la perdió para siempre. Y es en esos momentos de aflicción y de dureza
donde el Señor comienza a hacer cosas que no conseguiría con 20,000 predicaciones. Porque yo os digo, yo he predicado no sé cuántas veces, sinceramente no llevo la cuenta, pero a veces me da por abrir algún cajón, a veces me da por abrir alguna libreta, hacer limpieza y sacar papeles y colocar las cosas, y a veces encuentro sermones míos de hace 20 años, 30 años, 40 años. Así que ya podríamos hablar de miles de mensajes. Y he conocido a personas que han oído docenas, cientos o miles de mensajes y no han cambiado. Están igual. Están exactamente igual. Amigo, pero esas personas que han oído sermones y han ido a retiros y han ido a campamentos y han escuchado a uno y han escuchado al otro, cuya palabra le entraba por un oído y le salía por el otro, cuando llega la aflicción, amigo. Cuando llega la aflicción al hogar, cuando tienes que ir al hospital a ver a la niña, o cuando ya no puedes dormir en la cama con tu mujer porque la perdiste, o cuando ya no puedes ir a aquel lugar porque te dijeron que no entraras nunca más. Cuando viene la aflicción es cuando algunos comienzan a recapacitar y a decir: todo lo que he tenido que perder para comenzar a pensar en la posibilidad de poner mi vida en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo estaba pensando en estos días en un joven que tengo muchas ganas de conocer y sobre todo de hablar mucho con él. Espero que me dé cita y que pueda pasear por las calles de oro en la Nueva Jerusalén cuando lleguemos allí. Y ese joven se llama José. ¿Qué delito cometió José? Díganme ustedes. ¿Cuál fue el pecado de José? ¿Robó? ¿Mintió? ¿Se acostó con la mujer ajena? ¿Hizo daño a su familia, a sus hermanos? ¿Se comportó mal? ¿Fue un hijo desobediente, rebelde? Nada. No hay nada negativo que la Biblia nos hable acerca de este joven. Nada. Pero él comienza a tener unos sueños. ¿Y qué hay de malo en soñar? Es como si uno pudiera evitar soñar. ¿Quién puede evitar no soñar? Es algo inevitable, ¿verdad? Algunos dicen que cada uno sueña lo que quiere soñar. Bueno, no lo sé. Pero el delito de José fue tener unos sueños y contárselo a su padre y contárselo a sus hermanos. A su padre algunos de esos sueños no le hicieron mucha gracia, pero no tomó una medida de exterminarlo, de quitarlo de en medio, ni mucho menos. Pero a sus hermanos carnales, no les hizo ninguna gracia aquello. Porque ellos se veían reflejados en aquellos sueños y ellos veían que iban a perder el poder, su influencia como hijos mayores. Y no les hizo ninguna gracia que el más pequeño en aquel momento, que era José, ocupara un lugar de preponderancia y ellos fueran casi los súbditos o los siervos, esclavos de este muchacho. Entonces, aunque parezca mentira lo que voy a contar ahora, pero sabéis que es verdad, pensaron matarlo. Pensaron en matarlo. Porque el odio nos hace cometer locuras. Una persona con odio puede llevar a un país a la ruina. Puede destruir una nación, un continente y todo lo que se le ponga por delante. El odio muchas veces, la base sobre la cual se ha construido es el miedo. El miedo. Y ellos tenían miedo a perder su poder. Ellos tenían miedo a perder su herencia. Ellos tenían miedo a perder su papel. Y entonces dijeron, lo mejor es matarlo. Fue exactamente lo mismo que sintió Caín contra su hermano Abel. Vio que el Señor bendecía a Abel y él fue reprendido por el Señor, fue sacudido por el Señor. Y entonces en vez de cambiar, lo que hace es cargarse, eliminar a su hermano. Pensando de esa manera que el problema se había terminado y su vida fue una aflicción terrible. Hasta el punto que Dios, y no sabemos lo que era exactamente,
Dios le tuvo que poner una marca en su frente para que no lo mataran. Porque su vida era una vida de temor y de pánico constante y permanente. Y el temor, el miedo se puede dominar, pero el pánico no. El pánico pierdes el control. Se produce una implosión en tu corazón. Y ves enemigos por todas partes. Que fue lo mismo que le pasó a Caín, fue lo mismo que le pasó a los hermanos de José, fue lo mismo que le pasó a Saúl, etcétera, etcétera. Pero por la misericordia de Dios, Dios guardó, Dios protegió a José de la muerte. Entonces lo venden como esclavo. Yo no sé qué hubiera sido mejor, No sé si hubiera sido mejor morir o estar años y años y años sufriendo. Eso es lo que leía en el libro que acabo de terminar de leer, El hombre más feliz del mundo. Algunos decían, no merece la pena seguir sufriendo un día y otro y otro y otro y otro. Y entonces dice que salían corriendo y se abrazaban a aquellas alambradas eléctricas y morían en un instante porque no estaban dispuestos a seguir sufriendo un minuto más. Pero los que seguían con vida ni vivían ni morían. Y eso fue lo que le pasó a José. Lo perdió todo de la noche a la mañana por ser sincero, por ser honesto y por contar lo que Dios le había revelado. Pasaron los años, visita una cárcel donde es preso por un delito que no ha cometido, se ve privado de libertad, se ve afligido hasta lo máximo, pero yo dije hace un rato que todas las aflicciones, por duras que nos parezcan, todas son pasajeras. Amén, hermanos. Todas tienen fecha de caducidad. Aquel sufrimiento, claro, cuando uno lo está pasando, uno no ve la luz al final del túnel, no la ve. Pero llegó un momento en el que las cosas cambiaron y el Señor decidió poner cada cosa en su sitio. Porque siempre, siempre el Señor ganará todas las batallas, nunca perderá ninguna. Porque lo mismo que le pasó a él es lo mismo que nos pasará a nosotros. Porque dice que podemos disfrutar de la gloria como coherederos con Cristo, pero también sufriremos juntamente con Cristo. Y entonces pasaremos por aflicciones, pero dice que la llama no arderá en nosotros, ni nos ahogaremos en las muchas aguas, sino que siempre el Señor nos sacará y veremos el resultado de toda aquella aflicción terrible. José fue bendecido, José fue prosperado, José fue puesto en una posición que jamás en su vida, ni en sus mejores sueños, podía haberse imaginado que él llegaría a ser el hombre junto con el faraón más poderoso de toda la tierra. No había nadie que podía hacerle sombra a José, nadie. Y es entonces cuando vienen sus hermanos. Porque tarde o temprano lo que se rompió tiene que ser restaurado. No será hoy, no será mañana, pero tarde o temprano, si quieres levantar cabeza, lo que se rompió tiene que ser restaurado. Y tarde o temprano, el Señor te dará la gracia para saber cómo arreglar lo que rompiste. Porque forma parte del trato de Dios. Y llegan sus hermanos y José les dice: no tengan miedo. Escucha esto. No fueron ustedes los que me mandaron a Egipto. No. Ustedes simplemente fueron los instrumentos. El que me trajo a Egipto. El que permitió todo aquello. El que me afligió, el que me probó, el que permitió que me metieran en la cárcel injustamente. El que permitió que me metieran en un pozo que me llegaba el barro hasta el cuello. No fueron ustedes, fue Dios el que permitió todo aquello. Y nosotros tenemos que tener bien claro a estas alturas de nuestra vida que si estamos en Cristo, si estamos bien metidos en Cristo, todo lo que ocurrirá para nuestro bien y para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Todo. Desengaños, traiciones,
abandono, tristeza, soledad, enfermedades, etcétera, etcétera. Ponle todo lo que quiera. Todo tarde o temprano, Dios te lo explicará y podrás entender el porqué de las cosas. Si estás en ese periodo de silencio, donde no ves salida, donde ni siquiera ves a Dios, dile a tu alma tranquila que nuestro Dios está trabajando. ¿Cuántos dicen amén?